Buenas noches, señoras, señores. Dar las gracias a todos los que han venido a escuchar esta conferencia. Sean todos bienvenidos. Y sí les hago un ruego. Me han pedido, por favor, que los móviles se apaguen. ¿Vamos bien? Muchas gracias. Ya comenzamos. Quiero decirles que esta noche es muy importante para la Asociación de Vecinos Parque Holandés La Caleta. Queremos culminar un ciclo que entiendo que se acaba esta noche, como es la lucha que hemos tenido por la apertura de la carretera de las dunas de Corralejo, como todos ustedes bien saben. Esta es una noche también muy feliz para mí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuento con la presencia de dos ilustres personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha. Son dos ilustres ponentes de la conferencia que esta noche vamos a ofrecer. Y en primer lugar, la voz que vamos a oír es la de don Arístides Hernández Morán, quien nos dará su punto de vista sobre el turismo en Fuerteventura, sobre las dunas de Corralejo, sobre la carretera de Corralejo. Don Arístides Hernández Morán es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, es médico especialista en Medicina Interna, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y médico especialista en Dermatología. Creo que no me dejo ninguna especialidad atrás, sino que me corrijan. Decir también que ¿quién no conoce a don Arístides Hernández Morán? ¿Quién no ha en su vida, en algún momento de su vida, como yo, ha estado en su consulta? ¿Quién no lo conoce? Don Arístides, como todos lo conocemos, como todos familiarmente le decimos don Arístides, ¿no? Es decir, que yo esta noche no les puedo decir nada nuevo que ustedes ya no sepan, no conozcan. Don Arístides es el médico de Fuerteventura, es el médico de la familia. No en vano obtuvo el premio Fuerteventura 2007 otorgado por el Cabildo Insular. Es hijo adoptivo de esta isla y es un auténtico referente social en Fuerteventura por la gran labor médica que ha hecho, desinteresada labor médica y su compromiso con los más necesitados. El señor que tengo a mi derecha, el segundo ponente de esta noche, es la voz y la palabra de la universidad, encarnada, mejor dicho, en don Ignacio Alonso Bilbao. Él es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y licenciado en Ciencias del Mar desde 1987. Actualmente es profesor de física de dicha facultad. Ha realizado su tesis doctoral sobre los procesos sedimentarios en la playa de las Canteras. ¿Correcto? Correcto. Y compatibiliza su trabajo en la universidad, la docencia, con la investigación. Su especialidad son los temas de dinámica y evolución de playas y campos dunares. Y como no podía ser de otra forma, no podía ser de otra manera, esta noche va a hablar de campos dunares y de dunas. Y nos va a ilustrar con su ciencia, con su saber. Decirles que ya voy a dar paso al primer ponente, a don Arístides Hernández Morán, para que diserte sobre lo que se trae preparado. Seguidamente hablará don Ignacio Alonso Bilbao y al final de todo, se abrirá un espacio para preguntas, para lo que ustedes que están ahí pues quieran comentar o quieran saber o quieran preguntar. Nada más, muchísimas gracias y empezamos. Bueno, muchas gracias primero por esos piropos presentados. Y en segundo lugar, quiero decir que no he preparado, no me ha dado tiempo material de preparar esta charla, pero sin embargo creo que es de interés para todos hablar un poco sobre el turismo, pero estoy hablando del turismo cuando yo llegué a Fuerteventura, es decir, en los años 52. Y desde finales de la década de los años 50 se percibía entonces el turismo como una de las posibilidades económicas del futuro para la isla. Entonces había abierto un debate tanto en instituciones como en el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino, como en la sociedad de Puerto Rosario en general, sobre todo la búsqueda de vías de desarrollo para la isla. El plan de adopción no sirvió francamente para nada en el año 50, se había abierto inicialmente muchas esperanzas, pero había transcurrido una década sin que dieran los resultados esperados y las autoridades insulares buscaban fórmulas para activar la economía insular.
La isla estaba entonces muy mal económicamente, se pasaba muy mal, la gente casi toda emigraba a las islas, a Las Palmas o a Tenerife, incluso después a África, porque la cosa iba muy mal. El verano del 62 se desplazó a Madrid una delegación compuesta por el presidente del Cabildo, el delegado del gobierno, el alcalde del Ayuntamiento de Puerto Rosario, con objeto de entrevistarse con el director general de turismo, Duque de Luna, a fin de estudiar las posibilidades de desarrollo turístico de la isla. Debo decir entre paréntesis que a esa reunión fui yo también, más que nada porque me habían dicho que quería que fuera consejero de turismo del Cabildo y del Ayuntamiento, pero fuimos tarde, pero no era no porque fuera eso, sino porque me decía, al ser usted el jefe insular de sanidad de la isla, tiene usted obligación de coger la consejería esta. Ya tiene 9 años, pero en fin. En el verano del 62, ya digo, se desplazó a Madrid estos grupos de políticos de Fuerteventura, y aquel director general manifestó su intención de construir 2 paradores turísticos en la isla, uno cerca de la capital y otro en Jandía, y para ello solicitó la cooperación de las instituciones insulares. De inmediato se gestionó la cesión de un solar por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario en las inmediaciones de Playa Blanca, además del compromiso municipal de llevar agua hasta aquel emplazamiento que se consideró en mejores condiciones para iniciar la empresa turística insular. De hecho, en el año 63 se declaró de interés el extender el plan de ordenación urbana, entonces en marcha hasta la Playa Blanca, para dotar la zona de servicio como el teléfono, el agua y la luz. También se solicitó por parte de las autoridades insulares el envío de técnicos a la isla para poner en marcha, y subrayo lo de técnicos en la isla porque va a servirnos ahora para decidir después sobre esta carretera que se quiere cortar, y tiene que ser por técnicos especializados que son los que indiquen si hay que cortar esa carretera o no. Yo soy enemigo, por supuesto. Para poner en marcha el proyecto de desarrollo, pues la ausencia de cuadros técnicos se consideraba una de las causas del fracaso del plan de adopción hasta entonces. En el año 63 al 71 formé parte, como decía antes, de la Corporación Municipal de Puerto Rosario como concejal, y en 1950, por sugerencia de mi hermano Carlos, que entonces era director general de Turismo, se remitió una carta desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario al subsecretario de Turismo del Ministerio, con objeto de solicitar un parador de turismo en la isla, cuyo borrador aún conserva. El verano del 62 se desplazó a Madrid otra representación de la isla, integrada por el presidente del Cabildo también, el delegado del gobierno, el alcalde de la capital, etc. Se entrevistó con el anterior director general de turismo, Duque de Luna, conocía la isla, el señor Usaid, una isla, la segunda en tamaño de las Canarias, que solo tiene una pequeña pensión, había un pequeño hotelito, sin posibilidades agrícolas, porque solo llueve cada 4 o 5 años, por lo mismo con admirables perspectivas turísticas, con un clima y playas maravillosas, las mejores de Canarias, una isla aquejada por continua emigración, y sabemos que ha prometido el envío de técnicos a las islas. Cree este ayuntamiento que es fácil ordenar aquí donde nada hay hecho, una ordenación que fuera orientación y consejo de prohibición de realizar lo que al turismo perjudique, un ordenamiento que fuera impulso o encauzamiento salvando playas de la falta de previsión y el capricho constructivo, un ordenamiento que compaginara el interés general con el particular, de modo que, alentado y favorecido, la iniciativa dejara siempre en pie la libertad y el derecho de disposición coactivo y prohibitivo de la corrección y eliminación del daño, impulsar y liberar en la incitación a la acción. Como he señalado, decía anteriormente, en el año 64 se celebró en Puerto Rosario el primer Consejo Económico Sindical de Fuerteventura, en el que me tocó elaborar y defender la ponencia dedicada al turismo, que era entonces una actividad económica nueva en la que se ponían muchas esperanzas. Aún conservo entre mis papeles el texto, como decía antes, de la ponencia del turismo correspondiente y redactar. Refleja los primeros pasos que se daban en la isla hacia el desarrollo del turismo, que hoy constituye nuestra principal actividad económica y que hay que defenderla por los medios que sean. En la penancia esta del turismo, las líneas que siguen van descritas con sentido, decía yo en aquella época, práctico. Quien quiere dejar la huella, la austeridad de la isla, rechaza la literatura. Posibilidades en el turismo. ¿Tiene esta isla la posibilidad del turismo? Sí, la isla tiene playa, la isla tiene el sol,
Fuerteventura es una de las Islas Canarias, nada menos, pero Fuerteventura tiene las mejores playas de las islas, las más largas, las más blancas y las más llanas, las más seguras. Sus playas no están agajadas, malheridas por la mano del hombre, están incólumes y los planes de ordenación pueden trazarse como en un papel blanco, no solo en las orillas, en la isla toda, tan poco poblada, tan poco construida, que ofrece al delineante. ¿Qué necesidades para el turismo? Pero la isla está sola, ahí, espera la isla, necesita un plan de ordenación de sus playas que impida que la desorientación y el egoísmo cieguen sus actuales extensiones, su anchura. No podrá construirse en menos de 50 o 150 metros. Ahí me costó a mí un problema porque cuando se hizo el Hotel Tres Islas se acercó cerca de 50 metros y se lo obligó a retranquearse hasta los 200 metros desde la línea de marea alta. No podrá construirse de modo que se obstaculice la vista al mar de los edificios posteriores. Se buscará el sabor al local en la construcción, poniendo el veto de forma rígida en las arquitecturas importadas cuando se inspira la formación y postergación del arte. Ha de fomentarse la construcción de hoteles y concediendo otras facilidades y financiación, no solo en créditos hoteleros. Jandía y Corralejo, señores, han de ponerse a los pilares en esta época para que estas zonas entren a formar parte de la vida de la isla, la vida de Fuerteventura toda, de la nación, suprimiendo las dificultades de su acceso completamente medievales. Pasar al Ministerio de Obras Públicas los caminos vecinales de La Oliva hasta Corralejo, La Oliva al Cotillo, etcétera, etcétera. La Junta Administrativa de Carreteras tiene un programa para resolver en 8 años, tenían en aquella época, para resolver en 8 años el problema afirmado de las carreteras de la provincia. Los de Fuerteventura son todas de interés turístico y exigen que se adelanten mediante créditos especiales. Y ahora mismo hay que mirar y que sean de gente especializada la que se decidan qué es lo que hay que hacer con esta carretera que tenemos que han cortado. De esta forma, y si tuviéramos la suerte de proyectar una carretera de costa por el naciente desde el norte, podríamos admirar lugares de belleza extraordinaria que hoy por hoy no tienen acceso. Comentario final. Si queremos turismo hay que seguir una serie de eslabones sin los cuales no se conseguiría nada. Si no hay puerto y aeropuerto ni alojamiento, decía yo entonces, las carreteras, restaurantes, agua potable, no tendremos turismo en Fuerteventura. Se logró por fin conseguir el agua, era importantísimo, y la electricidad. Solamente contamos, como decíamos anteriormente, con maravillosas playas, maravilloso sol, clima y temperaturas ideales. El habitáculo urgente de la comunicación por carretera a Corralejo, a Gran Tarajal, el Castillo a Pozo Negro, Jandía, así como cualquier otra zona de la isla que considera de interés turístico. También por aquellos años comenzaron a desarrollarse turísticamente otras zonas de la isla, principalmente Jandía y Corralejo. Puerto Rosario se convirtió en la puerta de entrada a través del puerto y aeropuerto. Fuerteventura llegaba a los años 80 con importantes infraestructuras básicas que mejoraban las comunicaciones de la isla, tanto internas como externas, y posibilitaron un continuado y crecimiento de desarrollo turístico, sobre todo en Corralejo. Y repito ahora algunas frases que Rebeca Tavares escribía en el periódico y que me parecen de interés porque estamos muy en actualidad. En la carretera, dice, que atraviesa las lagunas del Parque Natural de Corralejo, ha sido fruto de un debate durante los últimos meses. Esta vía fue cerrada el pasado 10 de agosto y se abrirá de nuevo este sábado 6, ya está abierto, ¿no? La clausura de la vía fue motivada por un estudio socioeconómico que pretende analizar el impacto del cierre de la misma, así como el rodaje de la película. Los vecinos de Parque Holandés y La Caleta se manifiestan desde el primer día en contra. Para ellos el corte de este tramo suponía un gasto extra en kilómetros y gasolina, gastos tremendos mensuales. El próximo sábado, ya que la carretera que atravesaba el Parque Natural de las Dunas de Corralejo volverá a estar operativo. Cientos de vehículos en torno a más de 10.000 coches circulaban por esta vía a pesar de la declaración de impacto ambiental del nuevo autovía que se cierre. Señores, por otro lado tenemos también a Icía Fernández,
que también nos hace algunos comentarios bastante buenos. Dice que la carretera que atraviesa el Parque Natural de las Dunas de Corralejo se abrió ayer el tráfico con una avalancha de vehículos y usuarios por las playas. La vía, que ha permanecido cerrada casi 2 meses, se retoma la normalidad tras una gran polémica por su cierre estival, coincidiendo con un rodaje de la película de Warner Bros. Familias majoreras y turistas disfrutaron ayer de un intenso y caluroso día de sol y playa. En las primeras horas y mucha gente paseó por las dunas. Las escuelas de surfen regresaron también ayer a las costas con velas, tablas y alumnos. Durante estos 2 meses han buscado otra costa para recogerla, pero las playas estaban bastante llenas y apuntaron varios monitores. También celebraron la apertura de las dunas para poder volver a disfrutar de este paisaje único. Los vecinos, señores, queremos recuperarnos de las pérdidas económicas que nos han ocasionado este cierre en el restaurante y otros establecimientos del pueblo. Dicen que los restaurantes estaban vacíos este mes de agosto y septiembre, que otros años no cabían, ya que nos quedamos sin un alma al pasar de 1000 coches diarios, casi ninguno con una absoluta desolación, advierte Tony Pereira. Un vecino que ha organizado durante el verano varias protestas en contra del cierre de la vía anunció que el Parque Holandés y La Caleta seguirán luchando para evitar el cierre definitivo tras la finalización de las obras de la autovía y de la caldereta Corralejo. Los vecinos, señores, invitan a la población majorera y norteña a participar en las conferencias del profesor, que tenemos aquí al lado, don Ignacio Alonso, titulado Formación, Movimientos de las Dunas de Corralejo. Y por último, todos meses sin circulación, como esto nos habla Catalina García. El primer día de reabierta volvió a su ritmo normal de bañistas y surfistas en la playa de las Dunas, de tránsito de guaguas, algún taxi turístico y transportistas, quedando otra vez casi desierta la nueva autovía de la Caldereta y Corralejo. Señores, del lado de la reapertura definitiva se mostró esta semana el presidente Marcial Morales, que aseguró que estamos trabajando para demostrar que es compatible mantener la carretera abierta con restricciones con la preservación de las dunas de Corralejo, que es lo que todos estamos de acuerdo. Queremos conseguir que a corto plazo no haya una amenaza de cierre de la carretera. Una vez que tengan los datos del estudio que valorará el impacto económico y social de este cierre, del Cabildo Fuerteventura redactará una propuesta de alternativa para hacerlas llegar a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, con el objetivo de que se mantenga abierta al tráfico. El Cabildo abre la carretera, dice el Diario de Las Palmas. Ya en septiembre del 2017, el Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó solicitar a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que adoptara las medidas necesarias para que la carretera de Dunas permanezca abierta una vez finalizada la autovía Caldereta-Corralejo, aplicándose todos los condicionantes para desviar la autovía la mayor parte del tráfico posible y otras medidas alternativas. Y termino diciendo y aconsejando que se mantenga esta carretera tal como está, porque es imprescindible, que al principio costó mucho trabajo, como costó también el trabajo de ir a Jandía, que hubo que hacer la carretera nueva. Yo recuerdo haber ido con el consejero de Madrid y de Turismo, y no pudimos llegar a la mitad del camino porque no había forma de llegar, porque no había carreteras hasta que se estableció ya, y ahora ya tenemos que en Jandía, en el Morro, es una de las mejores poder adquirir el turismo, y como también la de Corralejo, que era también la que seguía adelante. Pero hay que defenderla, luchar, porque ya digo, en estos 50 años yo no veo que la carretera, que las lagunas se hayan estropeado mucho, y que podríamos pasar otros 50 años, ya lo veremos ahora con el profesor, a ver lo que nos dice, pero yo creo que es imprescindible seguir luchando por esta, y sobre todo con personal perfectamente cualificado, que es importantísimo, que no se diga, no, es que fulanito lo dijo así, no, tiene que ser personal perfectamente cualificado para poder conseguir que
que se salga adelante el turismo. Es importantísimo el turismo porque de eso vivimos todos los de la isla. Y eso, en la época del hambre, y gracias a esto, que se luchó muchos años, y ahí está, y lo cual estoy contentísimo, la parte que me tocó a mí, y nada más, muchas gracias a todos. A ver si esto quiere arrancar. Pues, a lo mejor es poco protocolario, pero yo tengo la costumbre de... Yo, como soy profesor en la universidad, siempre doy las clases de pie. Nunca estoy sentado ahí. Entonces, a ver, es una cuestión de gusto. Yo creo que se me oye sin el micro. Y casi si te pediría, si me quitas el foco este... ¡Oh, fantástico! Muchísimas gracias. Vale, pues... no sé muy bien cómo empezar. Yo no se me esconde, obviamente, que aquí el tema estrella es el tema de la carretera. Yo no voy a hablar de la carretera. Sin embargo, sí voy a hablar de cómo se formó y cómo ha ido cambiando las dunas de Corralejo a lo largo del tiempo. Y lo voy a dejar ahí. Porque, bueno, creo que el tema de la carretera es un tema que requiere un estudio de detalle, de realmente de qué impactos, no ya socioeconómicos, que parece que ya están estudiados, sino qué impactos ambientales tiene esa carretera sobre el campo de dunas. Y yo, desde luego, no lo tengo y no iba a hablar de una cosa que no manejo. Entonces, dicho esto... Bueno, pues yo la charla, como ven ahí, la he estructurado en una serie de apartados que en definitiva lo que responden son a preguntas que yo creo que son preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Es decir, en primer lugar, pues, ¿cómo se formaron las dunas? En segundo lugar, ¿hay hoy día nuevos aportes de arena al campo de dunas o no? A partir de ahí, ¿cómo evoluciona el campo de dunas? Y en relación con eso, pues, ¿cómo se mueven? Porque obviamente las dunas se mueven. El quinto punto sería hacia dónde va la arena, y ya una vez que hemos visto un poquito todo lo anterior, pues es relativamente fácil hacer una síntesis, que es el punto 6, de decir, bueno, y entonces ya podremos saber un poquito cómo funciona en líneas generales el sistema de dunas de Corralejo. Y bueno, y he puesto un último y séptimo punto de cuál es la evolución previsible, sabiendo lo que ha ocurrido en el pasado, pues hacia dónde podemos ir en el futuro. Bien, empiezo con esta foto de ahí. Me van a decir, pero Checho, este hombre se ha equivocado, que pone una foto aquí de unos témpanos de hielo. Pues no me he equivocado. Estos témpanos de hielo es una forma de ilustrar el agua que se concentra en los polos en épocas de glaciación, y que ese agua se derrite obviamente en épocas interglaciales. Lo que tiene en la gráfica de arriba es cómo ha ido evolucionando la temperatura de la Tierra a lo largo de miles de años. Yo sé que me van a decir, chacho, miles de años, eso no nos importa a nosotros, que lo que queremos saber es qué hacemos con la carretera mañana. No, pero es que los miles de años son importantes, y ahora les voy a explicar por qué. Yo no sé si llegan a ver, es decir, en esta gráfica de arriba lo que hay es una serie de picos hacia arriba y valles hacia abajo, que nos indica que la temperatura del planeta ha ido subiendo y bajando cíclicamente muchas veces a lo largo de la historia geológica del planeta. No me voy a detener en cada uno de ellos, es decir, el 0 es la situación actual, estos, digamos, serían años antes del presente, los otros son años hacia atrás, en miles de años. Es decir, ahora estaríamos aquí en una situación donde la temperatura del planeta está en uno de esos picos, y por tanto
siempre hay que asociar, si la temperatura es alta, significa que el hielo de los polos se derrite, los glaciares se derriten, ¿y a dónde va todo ese agua? Al mar. Y por tanto el nivel del mar sube. Bien, pues hace 120.000 años hubo un pico de estos en el cual el nivel del mar llegó a estar 5 metros por encima del nivel actual. Hace 120.000 años. Pero vean este valle que tenemos aquí. Hace solo 18.000 años el nivel del mar estaba 120 metros por debajo del nivel actual. Imagínense lo que representa eso, 120 metros más abajo de donde estaba. Bueno, pues justo después de esos 18.000 años el nivel del mar, es decir, la temperatura del planeta no ha hecho más que calentarse y el nivel del mar ha subido hasta el nivel aquí. ¿Qué representan esos 120 metros en Canarias? Bueno, pues aquí tienen un mapa de cómo es la batimetría, es decir, los fondos oceánicos alrededor del archipiélago. Y vemos que todas las islas, cada una de ellas son edificios aislados y, de hecho, bueno, pues prácticamente del Hierro, pues hay más de 3.000 metros de profundidad, tanto hacia La Gomera como hacia La Palma, que son las islas vecinas. Entre Gran Canaria hay 2.500 metros hacia Tenerife, solo 2.000 metros de profundidad hacia Fuerteventura. Imagínense, obviamente son edificios volcánicos aislados unos de otros. Pero, ¿qué ocurre entre Lanzarote y Fuerteventura? No. Lanzarote y Fuerteventura, aquí lo hemos ampliado, como verán, forman parte del mismo edificio volcánico y están apenas separados por 35 metros de profundidad. ¿Qué ocurre con ese estrecho que hay entre las dos islas? Pues que obviamente hace 18.000 años, que fue el último periodo glaciar, todo eso estaba emergido. Lanzarote y Fuerteventura eran una única isla. ¿Y qué ocurre cuando baja el nivel del mar? Pues que todos los organismos marinos, y aquí les pongo unas cuantas fotos pues de esponjas, corales, muchas algas calcáreas y también muchos organismos como estos pequeñitos que hay aquí, que hay de muchos tipos, briozoo, foraminíferos. Todo eso, en definitiva, son organismos que tienen una concha de carbonato y cuando baja el nivel del mar, obviamente esos organismos quedan expuestos a la acción del viento y, no los organismos, sino las conchas que forman esos organismos, quedan expuestos a la acción del viento y así es como esos vientos arrastran la arena, esas arenas de origen marino y se forman las dunas. Es decir, en general hay algunas excepciones, pero yo que trabajo en estas cosas, cuando hablamos de dunas costeras, no hablamos de dunas en los desiertos, que esas tienen otra génesis distinta, pero a lo largo de la costa del planeta, no solo de Corralejo, sino en el planeta, los grandes campos de dunas costeros se han formado siempre en épocas en las que el nivel del mar baja y entonces los vientos removilizan todos esos sedimentos de origen marino y los arrastran hacia tierra y se forman los grandes campos de dunas. Bien. Fíjense en la gráfica que tenemos aquí arriba. Esto es igual que el anterior, o sea, miles de años antes del presente, el presente sería el cero, esta es la situación actual, y aquí tenemos solo 18.000 años, es decir, ¿qué ha pasado desde hace 18.000 años para acá, que es cuando el nivel del mar estaba 120 metros por debajo del nivel actual? Bueno, pues que el nivel del mar ha subido, pero no ha subido de forma lineal, sino ha subido con una serie de altibajos importantes. Uno de ellos, especialmente aquí, entre hace 10 y 12.000 años, el nivel del mar, que había empezado a subir, volvió a bajar. Eso es un fenómeno que se conoce como el Younger Dryas, no me pregunten por qué, pero bueno, alguien le dio ese nombre. Luego, a partir de ahí, bueno, pues el nivel del mar siguió subiendo. Fíjense qué ocurre ya en los últimos 1000 años. En los últimos 1000 años, y ahí ven una foto de un vikingo con su cuerno. Bueno, pues eso es una representación de Erik el Rojo, que era un vikingo islandés,
Y este señor es al que se le atribuye el descubrimiento de Groenlandia. Groenlandia, todo el mundo sabe, por lo menos nos situamos, una isla enorme al norte del Atlántico y completamente cubierta de hielo. Bueno, pues el nombre de Groenlandia, Groen en islandés es verde, Landia es tierra. Es decir, cuando Erik el Rojo fue allí en el siglo IX, Groenlandia era una tierra fértil y verde. Hoy día la conocemos llena de casquetes de hielo. Bueno, pues ya ven cómo ha cambiado la cosa y ya no hablamos en miles de años, esto fue en el siglo IX. Eso fue una época que, como ven aquí en la gráfica, la temperatura subió mucho. Y si la temperatura sube, pues claro, se derriten los casquetes polares, como ya hemos dicho, y esa fue la época en la que Groenlandia era verde. Bueno, pero después de eso fue pues aquí entre los siglos IX y XII, pero vemos aquí que el nivel del mar posteriormente bajó y pues aquí lo que ocurre es que entre los siglos, digamos, XV y XVIII, el clima a nivel de la Tierra se volvió a enfriar. Se volvió a enfriar y entonces, pues obviamente, los asentamientos de los vikingos que habían hecho en Groenlandia se abandonaron completamente porque aquello se llenó de hielo. Y esta época entre los siglos XV y XVIII es lo que se conoce como la pequeña edad del hielo. ¿Qué ocurre en la pequeña edad del hielo? Pues claro, se enfría el clima del planeta y hay un enorme desarrollo de los glaciares, y los glaciares tanto en los Alpes como sobre todo en Escandinavia. Y claro, si se desarrollan los glaciares, toda esa nieve ¿de dónde sale? Pues en el fondo es agua que estamos retirando del océano y el nivel del mar baja. Bien, entonces tenemos que en esta época de aquí ya entre el siglo XV y XVIII el nivel del mar volvió a bajar. Es decir, tenemos una bajada previa entre el Younger Dryas que les he comentado hace entre 10 y 12.000 años y esta última bajada mucho menor pero mucho más reciente, de hace, digamos que en torno a 400 años. Desde entonces obviamente el nivel del mar no ha hecho más que subir porque la temperatura del planeta pues no hace más que calentarse. Bien, eso en términos generales del planeta. ¿Qué ocurre en el norte de Fuerteventura? Hombre, pues en el norte de Fuerteventura aparte tenemos que es una isla de origen volcánico donde ha habido una serie de erupciones volcánicas y la isla se ha estado formando a lo largo del tiempo. Esto es el mapa geológico de Fuerteventura y no he puesto la isla entera, pero bueno, se ve, esta es la zona, justo el norte, digamos Corralejo es aquí y esto sería el Cotillo. Y entonces toda esta mancha de ahí que se ve con ese color medio marroncillo, todo eso son pues todas las coladas basálticas que se desarrollaron en esta época y según el mapa geológico eso es de origen Pleistoceno superior. El Pleistoceno superior es una edad geológica que está comprendida entre hace 100.000 y 10.000 años. Es decir, y obviamente es importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene lugar toda esa erupción, la isla crece un montón hacia el norte, se forma todo este casquete norte de la isla y sobre ellos se forma el campo de dunas. Y está claro que está encima de las coladas, porque de hecho no tenemos más que acercarnos a la costa y en muchos sitios pues se ve la roca de esas coladas basálticas, ¿no? Bien. Entonces, ya concretamente en Corralejo, lo que tenemos es en esta foto, pues ahí lo ven con Montaña Roja al fondo. Todo el que haya paseado por las dunas, yo he ido muchas veces, es muy fácil reconocer este tipo de sustrato que tenemos en primer término, que es un sustrato ligeramente más endurecido, y si uno se fija, hay muchos elementos de este tipo, esos barrilitos, que, bueno, los paleontólogos y los entomólogos no se ponen muy de acuerdo. Hay gente que dice que eso son nidos de avispa, otros dicen que son nidos de langosta, de acrílidos, pero bueno,
yo ni lo sé ni me importa mucho, pero lo que sí se ponen de acuerdo todos los expertos que trabajan en este tipo de estructuras es que se forman siempre en épocas donde hay más agua. ¿Y por qué hay más agua? Porque hay un suelo desarrollado. De hecho, la estructura de estos barrilitos es arcilla, y la arcilla es propia de sitios donde hay charcos, y esas zonas de encharcamiento es donde los insectos, ya sean avispas o sean langostas, encuentran la materia prima para formar esos nidos. Es decir, estamos hablando de otra época climática con mayor pluviometría, donde había un pequeño suelo formado, pero eso sí, aquí en este nivel, en este depósito que encontramos en primer término, no solo están esos barrilitos, es decir, esos barrilitos son una parte de un suelo, un sedimento, perdón, que es fundamentalmente eólico. Por tanto, esto nos da pie a claramente interpretar que dentro de Corralejo hay unas arenas eólicas que yo le he llamado ahí antiguas, que podemos estimar que se formaron en el Younger Dryas, es decir, entre hace 10 y 12.000 años. Es una estimación, pero es una estimación muy razonable, puesto que también esa época pues, corresponde con una época de mayor pluviometría, donde se podía desarrollar este suelo y donde obviamente los insectos encontrarían la materia prima para formar los nidos. Y luego sobre este depósito antiguo están las dunas actuales, y son las dunas que, bueno, pues que son la imagen bonita del campo de dunas, las dunas grandes, móviles y tal, ¿no? Y estas, pues, es muy razonable estimar que se formaron, ¿cuándo? Pues en la pequeña edad del hielo, la que ocurrió hace solo, pues hace entre el siglo XV y XVIII, pues hace, digamos en términos medios, hace unos 400 años, en los que el nivel del mar volvió a estar más bajo del actual. Recuerden que es imprescindible que el nivel del mar esté más bajo que el actual para que tengamos aportes de arenas eólicas, es decir, para decirlo bien, para que el viento nos aporte arenas marinas que han quedado al descubierto. Bien, ¿y cómo sabemos que son arenas marinas? Pues porque si cogemos muestras de arena tanto del depósito antiguo como del depósito actual, las miramos al microscopio y lo que encontramos son estructuras de este tipo que les he puesto arriba. Estos son mallas de algas calcáreas, esto es una espícula de erizo, esto es un fragmento de un gasterópodo y esto es un foraminífero. Todos son organismos marinos. Es decir, luego no solo hay eso, también hay fragmentos de minerales y de otras cositas, pero desde luego lo que más abunda en las arenas de Corralejo, con enorme diferencia, más del 90% son organismos marinos. Es decir, entonces nos queda más o menos claro ahora podríamos ya responder con un cierto criterio cómo se formaron las dunas. Es decir, en dos periodos distintos en los que el nivel del mar estaba por debajo del nivel actual. Las dunas móviles actuales se formaron hace solo unos entre 300 y 500 años y se formaron a partir de arenas marinas. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿Hay hoy día nuevos aportes de arena? Es decir, ¿estas dunas se siguen alimentando de arena? Bueno, pues no he podido por menos que poner una foto de aquí, obviamente, esto es una playa, aquí en Corralejo, ahí tienen la isla de Lobos al fondo, porque si ya sabemos que son arenas marinas, pues obviamente el aporte llegaría por el mar. Bien, voy a intentar responder a esa pregunta de tres formas distintas. En primer lugar, según el nivel del mar, ¿qué hemos dicho anteriormente? Que solo tenemos aportes de arenas marinas cuando el nivel del mar está por debajo. Y señores, en estos momentos el planeta no está en una situación de esa. No tenemos más que ver la gráfica de ascenso del nivel del mar que les pongo aquí. Esto no son datos de Canarias, estos son datos del último informe del Panel Intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lo he dicho bien. Estos son datos desde 1880 hasta el año 2013. Aquí tienen la fecha. Y la primera parte son datos de mareógrafos y los últimos datos son datos de satélite.
Pero a ver, tanto los mareógrafos como los satélites lo que nos indican, esto es una gráfica media de cómo está el nivel del mar, medio a nivel del planeta, ojo. Y lo que nos indican claramente es que el nivel del mar está subiendo. ¿Cuánto? Bueno, pues desde en este lapso de apenas un poco más de 100 años, pues ha subido 9 pulgadas, eso está en inches, 9 pulgadas son 31 centímetros. Ojo, 30 centímetros es esto, en un siglo. Es decir, y obviamente todos sabemos que la tendencia de ascenso del nivel del mar es imparable. Ahí los expertos no se ponen muy de acuerdo con distintos pronósticos, obviamente porque la evolución futura va a depender de los esfuerzos que hagamos nosotros por reducir el calentamiento de la atmósfera, pero bueno, en cualquier caso, el nivel del mar va a seguir subiendo. Por tanto, según esto, pues no cabe pensar que haya nuevos sedimentos que alimenten el campo de vida. Otra aproximación que he hecho, para intentar responder también a la misma pregunta, es, vamos a ver un poquito cuál es la naturaleza del fondo, qué tipo de fondos hay en esta zona somera al norte de Lanzarote. Y aquí tenemos un mapa batimétrico de detalle alrededor de esta parte de la isla, ¿no? Es decir, esto es el campo de dunas de Corralejo y la isla de Lobos, y todas esas manchas así que ven, bueno, pues son curvas batimétricas, eso son como curvas, lo mismo, son curvas de nivel, pero por debajo del nivel del mar, reciben ese nombre de curvas batimétricas. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues que en esta zona alrededor de Lobos, digamos, al norte de Corralejo, bueno, pues hay una zona relativamente plana, pero fíjense en qué es lo que ocurre al sur de Corralejo, es decir, ahí todas las curvas se juntan. Si todas las curvas se juntan, lo que significa es que hay una pendiente enorme. Bien, más adelante volveré sobre este punto. Pero, de momento, era simplemente para que entendieran la gráfica, por si acaso no están muy familiarizados. Aquí vuelvo a repetir cómo es la batimetría a la izquierda, la batimetría alrededor de Corralejo, esta zona que es más o menos llana. Y esto fue un trabajo que encargó hace años el Ministerio de Medio Ambiente, cuando había Ministerio de Medio Ambiente en este país, y se caracterizaron los fondos de todo el litoral español y obviamente también de Fuerteventura. Y no solo se hizo el estudio batimétrico de detalle que aquí les muestro, sino se cogieron un montón de muestras con una embarcación, pues iban pinchando y sacaban muestras del fondo y tal, pues para ver qué tipo de sedimentos hay y qué tipo de fondo. Y bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que alrededor de Corralejo lo que tenemos son estos colores azules y estos colores rojizos. Y lo que nos dice la leyenda es que los colores rojizos son afloramientos rocosos masivos y los colores azules son bolos y bloques y encostramientos. Es decir, este tipo de sustrato, es decir, una costa rocosa es lo que predomina ahí debajo. Además, tenemos la suerte de que hoy día hay disponibles un montón de imágenes aéreas de prácticamente cualquier sitio del planeta. Entonces yo aquí he hecho un zoom precisamente en el norte de esta zona que creo que se conoce como Punta Tibas, aquí al norte de Corralejo, y entonces he puesto aquí varias imágenes, son del 2000, 2004, 2006, 2017. Hay más, pero muchas veces pues la imagen no está nítida y para intentar adivinar un poquito cómo es el fondo a partir de la imagen. Entonces obviamente en la imagen sí vemos colores claros y colores más oscuros, entonces obviamente podemos interpretar con rigor que los colores claros son arena. Sí, los colores claros son arena. Pero vean que las manchas de color claro que hay por aquí, es decir, por ejemplo, estas manchitas negras que hay aquí en medio, aquí no están. Yo no sé si ustedes llegan a verlo desde tan lejos, sí. Pero ¿qué quiere decir eso? Que en realidad afloran rocas y luego se tapan de arena. Es decir, en definitiva, eso lo que nos está diciendo es que el manto del recubrimiento de arenas es muy fino. Eso en geología se habla de potencia, es decir, de espesor de sedimentos. Y si ahí el espesor de sedimentos es pequeñito, señores, eso no da para nada. Es decir, no es lo mismo
que ahí tuviéramos 10 centímetros de arena a que tengamos 10 metros de arena. Obviamente, si tuviéramos mucha potencia de sedimentos, cabríamos pensar en una fuente de sedimentos con la que potencialmente poder alimentar el campo de dunas, pero no existe. Lo que existen son, sobre todo, una gran zona de recubrimientos rocosos, y donde hay manchas de arena son pequeños parches de muy poco espesor. Bien, y una tercera aproximación, y esta a lo mejor les gusta a ustedes más, especialmente también a don Arístides. Esto es la foto aérea de la zona del año 56. Es una foto que sacó el Ejército del Aire, y que, bueno, pues me costó mucho conseguirla, pero aquí la tenemos. Falta un fotograma aquí en medio y una pequeña zona del campo de dunas que no está retratado, pero bueno, en general lo tenemos todo. Y he puesto la foto actual para que nos haga un poco de referencia. Bien, pues vamos a ver cómo era precisamente el norte de Corralejo en los años 50. Como curiosidad, les he agrandado esta zona de aquí, que sería esta foto. Yo entiendo que a lo mejor ustedes desde ahí lejos no lleguen a ver nada, pero esto que hay aquí es una casa. Y por aquí hay una casa, una vivienda. Y por aquí hay unas, yo he llegado a contar 8. 8. Es decir, señores, esta es la foto del año 56, concretamente del 14 de julio del 56. Pues esto es lo que era Corralejo en aquella época. 8 viviendas, obviamente sin ninguna carretera, y que, bueno, pues obviamente eran pescadores. A ver, yo la primera vez que vine a Corralejo, y esto lo cuento como anécdota, fue bastante más tarde. Saben que yo soy de Gran Canaria, pero yo vine aquí con 14 años. Y si tengo 54, pues es muy fácil hacer la cuenta. Es decir, pues hace justo 40 años. Hace 40 años, Corralejo, las calles eran de arena. Obviamente, ustedes que son de aquí, los que tengan edad, lo sabrán. Los que sean jóvenes probablemente no lo supieran. Es decir, yo, aunque no sea de aquí, conozco la zona hace mucho tiempo. Bien. Bueno, pues esto que lo he sacado como una curiosidad, lo de las casitas. Vean esta otra zona, que esto se corresponde con todo el tramo de costa que tenemos hacia el sur. Y aquí la he ampliado un poquito. Y quiero que se fijen en algo que es lo realmente importante de esto. Es decir, alrededor de la costa casi siempre tenemos una mancha, una sombra negra. ¿Qué es esa sombra negra? Pues roca. Es decir, el material basáltico de esas formaciones basálticas que conformaron todo el norte de Fuerteventura. Pero hay 3 zonas que yo he marcado aquí con esas 3 elipses, que son playas de arena. Playas de arena por donde potencialmente cabría y podían ser zonas de alimentación de sedimentos, que son las que alimentaban en aquella época todo el campo de dunas. Obviamente esas 3 playas, bueno, pues ahora mismo quedan, como ven ahí por las flechas que he puesto, pues completamente enclaustradas dentro de la urbanización, y pues evidente que hoy día la urbanización impide el poco aporte de sedimentos que hoy día le llegase al campo de dunas. Poco. Es decir, en definitiva, pasamos a responder la pregunta. ¿Hay hoy día nuevos aportes de arena a las dunas de Corralejo? Pues, según el nivel del mar, según la naturaleza de los fondos y según la comparativa fotográfica,